Buenas tardes, soy Celia Cantalapiedra, técnico de formación especializada de Extenda y les doy la bienvenida al último de los 3 talleres que componen el ciclo que estamos dedicando al Inbound Marketing. Como muchos de ustedes saben, el Inbound Marketing es una metodología que combina técnicas de marketing y publicidad no intrusivas, con la finalidad de contactar con un usuario al principio de su proceso de compra y acompañarle hasta la transacción final, para acabar fidelizándolo. En este ciclo hemos realizado un recorrido por la metodología Inbound, sus herramientas y cómo obtener valor en procesos de automatización a través del CRM. Y hoy dedicaremos la sesión a los casos prácticos. Para ello, contamos con nuestra consultora María Moreno, CEO en Crazy for Media, expertos en marketing y transformación digital, que son además consultores del servicio Extenda Marketing Digital, que ofrece soporte en la elaboración o el perfeccionamiento de su plan de marketing digital internacional, con el objetivo de ayudar a las empresas a internacionalizarse con éxito en el canal online. Bienvenida, María. Muchas gracias. Estoy compartiendo vídeo y audio. Hola, ¿me veis y escucháis? Sí, se te escucha, A María. ver, perfecto. Aprovecho mientras se van conectando algunas personas que están en proceso de incorporarse a la sesión para contestar a la pregunta de María, que dice, perdí la primera sesión, ¿me podéis enviar la grabación? Extenda tiene el enlace a todas las grabaciones de cada una de las 3 sesiones. Así que sí, yo además he hecho mal mis deberes y quedé pendiente de enviarle 2 documentos a Extenda para que lo pudiera compartir con vosotros y bueno, esta semana que ha transcurrido ha sido de locos para mí y no he podido hacérselo llegar, así que bueno, se puede aprovechar, imagino, si ellos no tienen inconveniente en que cuando os hagan llegar esos materiales y tal, pues que os recopilen los enlaces a las distintas sesiones, ¿vale? Así que sí, que sin problema. Nada, dicho esto, voy a compartir la presentación. Os digo exactamente lo mismo que en el resto de sesiones, que si queréis hacer alguna intervención o queréis preguntar algo en línea, pues porque os resulta más cómodo que esperar al final, que no tengo ningún tipo de problema, que si levantáis la mano yo os veo y nada, aunque pauso lo que esté diciendo, os atiendo y continuamos, ¿vale? Que además así descansáis un poco de escucharme a mí con este discurso extensísimo. En fin, pues bueno, os inicio un poquito en lo que vamos a ver hoy. A ver, tengo que decir que me ha costado mucho trabajo plantear esta tercera sesión. A ver, este taller he intentado y espero haberlo conseguido en la medida de lo posible. He querido hacerlo muy práctico sobre algo de lo que además creo que es algo muy práctico, una metodología como es el inbound y las implementaciones de CRM, etcétera, pero de lo que hay poco contenido práctico volcado en Internet y en sitios de consulta. Obviamente ha habido que repasar conceptos y hablar pues, de qué es la metodología, en qué consiste, etcétera, para entenderla, pero he intentado en todo momento pues, enseñaros cómo es el CRM por dentro, que lo vierais, que entendieseis las distintas cosas que se podían hacer, qué CRM había, comparativas entre CRM, el inbound, aplicaciones prácticas, etcétera, pues por intentar que vierais realmente que esto es algo tangible, que esto no es algo de muchas de las cosas que se cuentan en el sector y que luego es muy difícil aterrizar, ¿vale? Pero aún así, digo, ¿cómo podemos terminar de recapitular y aterrizar todo esto en algo todavía más práctico, ¿vale? Entonces, bueno, esta sesión pretende y tiene toda la pretensión de conseguir eso, ¿vale? Es difícil porque además, claro, me han pasado de Extenda los distintos sectores a los que pertenecen vuestras empresas y, claro, sois un perfil muy heterogéneo entre vosotras. Hay perfiles de todo tipo, ¿vale? Con lo cual me resultaba muy difícil lograr que os sintieseis todos identificados con los ejemplos que voy a poner. Así que, bueno, después de darle muchas vueltas, ¿vale? Me he centrado en un perfil de empresa que se repite mucho, aunque estéis cada uno especializado en un sector específico, porque hay distintas empresas de software de gestión aplicadas a distintos sectores que ya os habéis ido conectando a lo largo de las sesiones. Hay también empresas de desarrollo de apps, etcétera, etcétera, que son similares en cuanto a proceso comercial y de marketing. Y luego, como casi todas las empresas sois del sector B2B, pues es igualmente aplicable porque al final el cliente y el objetivo online que vais a tener siempre, que vais a perseguir, es la obtención de leads comerciales para luego incluirlos dentro de los funnels y poder trabajar a nivel comercial con ellos, con lo que pienso que con este ejemplo será fácil de aterrizar y que todos lo veamos, ¿vale? No obstante,
A ver, por ley de protección de datos, Extenda, pues obviamente protege vuestra intimidad y vuestro anonimato, con lo cual no puedo dirigirme a vosotros de manera personal. Pero sí que es verdad que pienso que muchos podéis quedaros con dudillas y podéis quedaros con tal. Entonces, yo invito, y también os digo que lo tengo que acotar en el tiempo porque si no me sentiría muy mal de defraudaros. La semana que viene voy a intentar reservar, voy a hacerlo y me comprometo a ello, a reservar tiempo para contestaros preguntas concretas que podáis tener y que queráis hacerme llegar por email. Puedo procurar, si no son muchas, intentar alguna llamada para terminaros de contestar alguna duda concreta que tengáis, si lo preferís, ¿vale? Os digo la semana que viene porque al final, si os digo, escribidme cuando queráis, sé que a lo mejor va a haber momentos en los que voy a estar un poquillo más atascada con trabajo y no quiero que recibáis eso como que al final no he querido hacer seguimiento, ¿vale? Entonces, por acotar, si la semana que viene tenéis cualquier preguntilla o queréis ver cualquier cosa, que me podéis contactar al email que os han puesto al principio, que yo luego os recuerdo y que de verdad que si os puedo echar una mano con todo esto, pues me voy a sentir súper satisfecha, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a revisar y a repasar todo el magnífico proceso del inbound y de cómo pienso que os resultará sencillo entender por dónde empezar a meterle mano a esta estrategia y a la herramienta del CRM, ¿vale? Os recuerdo que nuestro sector hoy, en este caso práctico, es el de software de gestión. En concreto, me voy a centrar, porque si no sería muy difícil mostraros el nivel de trabajo al que hay que trabajar el inbound, me voy a centrar en software de gestión aplicado a lo que es el sector agro, ¿vale? Al sector de la agricultura, ¿vale? Podría ser el pesquero, podría ser el ganadero o podría ser el software para servicios o empresas de formación o el que os dé la gana, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en este sector para poder ilustrar mejor los ejemplos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que debe de abordar una empresa que se está planteando pues implementar esta metodología, ¿vale? Lo primero que tiene que hacer es construir sus buyer personas y yo os pongo aquí positivos y negativos, ¿vale? Pienso que son igualmente importantes. Pensar que alrededor del buyer persona va estrategia de contenido, elección de canales, de redes sociales, de correo electrónico, de teléfono, no sé, todo lo que se os ocurra, ¿vale? Lo vais a enfocar a los distintos buyer personas, luego si no lo conocéis vais a empezar la estrategia sin tener en cuenta todo esto. Marta, dime. Espera, porque no sé si me estáis preguntando, pero no escucho ahora mismo nada. Un segundillo que voy a intentar ver si tengo algún tipo de problema. A ver. No. Marta, ¿estás hablando? ¿Me podrías escribir por el chat para ver si...? No se escucha nada, María, ¿eh? Nosotros tampoco escuchamos nada y hay otra persona en el chat que tampoco escucha nada, así que no sabemos si habrá sido por error. Vale. Marta se acaba de ir de la sesión. Vale, perfecto. Vale, ya está. Bueno, pues si luego quiere intervenir, es que me estaba agobiando. Digo, ya tenemos problemas técnicos. No, está todo bien. Vale, perfecto. Pues eso, como iba diciendo, ¿no? Al final, alrededor de los buyer persona va toda la elección de la estrategia, con lo cual, si no los tenemos definidos, mal vamos a empezar la estrategia. Y luego, os acordáis que os hice mucho hincapié en el buyer persona negativo. La palabra negativo es fea y creo que dice mucho de lo que no quiere decir buyer persona negativo. Pero sí que es verdad que a todos nos ha pasado en nuestra trayectoria profesional, pues tanto con clientes como con proveedores, como con cualquier tipo de persona, que hemos llegado a trabajar con personas que han funcionado muy bien con otras empresas o con otros clientes o con otros proveedores, pero sin embargo con nosotros no. Eso es ley de vida, igual que pasa entre las personas. Es verdad que se pueden haber cometido errores que se pueden optimizar, como la gestión de expectativas, el no acordar determinadas cosas y terminar de cerrarlas en su momento, que no haya a lo mejor una comunicación fluida o sincera a la hora de gestionar, pues oye, hasta aquí llegamos, hasta aquí no, hasta aquí tal, o oye, estamos dedicando demasiado tiempo a esto, necesitamos optimizar, siempre hay errores a optimizar, ¿no? Pero luego hay algo inherente que simplemente es que muchas veces pues no conectan esas personas o no conectan esos procedimientos de trabajo o el público objetivo al que realmente se dirige una empresa con el cliente con el que finalmente están trabajando. Entonces, al final, pierde el tiempo todo el mundo y la experiencia final de todo este proceso comercial y de prestación del servicio es negativa para todos porque ni el proveedor rentabiliza
la dedicación del trabajo que se desluce por completo, ni el cliente realmente le saca partido a la inversión que ha realizado, con lo cual esto, acordaros que al final el objetivo del inbound es conseguir que la satisfacción del cliente sea plena para que haga de propio evangelizador o comercial, referenciando a la empresa o recomendando a otras empresas. Si no se produce esta satisfacción, ese paso del inbound, esa meta a lograr, no se va a conseguir. Con lo cual, si uno analiza desde ahora hacia atrás todo su proceso y vais encontrando y vais diciendo, oye, con esta empresa no acabamos bien o terminamos de rescindir contrato o no se renovó o no tal. Y vamos sacando y parametrizando toda la información que tenemos de ellos y hablamos con legal y nos dicen, oye, pues es que estas personas estaban continuamente haciendo revisión de contrato, tal, y en facturación, oye, pues debían facturas o no las debían o tal, y al final decimos, oye, se están cumpliendo con determinados perfiles de esta base de datos, que hay una serie de clientes con los que hemos trabajado o a los que hemos prestado servicios o proveedores o quien sea, con los que siempre se cumplen las mismas cosas, el nivel de insatisfacción es mutuo, y la cosa no acaba bien. Y además se detectan tendencias, es decir, hay perfiles reales de personas que comparten pues el cómo llegaron a nosotros, cómo trascendió toda la negociación, qué tipo de vinculación se tuvo con ellos, qué tal. Y entonces cuando determinas tendencias dices, oye, es que a lo mejor este perfil no es el perfil de cliente al que yo debo dedicar tiempo porque no voy a ser capaz de prestar un buen servicio por esto y por esto, ¿vale? Entonces, identificar y tener creado buyer personas negativos también ayuda a que cuando alguna de estas tendencias se detecta en uno de los primeros pasos del embudo, se pueda directamente no incluir a esos perfiles en un proceso de trabajo comercial porque ya se sabe cómo va a acabar si finalmente cierran, ¿no? Que es con esa insatisfacción. Con lo cual también viene bien para ahorrar esfuerzo y hacer mucho más eficiente no solo el trabajo de captación de clientes, sino el trabajo de servicio y de atención al cliente posterior, ¿vale? Con lo cual no se deben de desechar y se deben de trabajar siempre, ¿vale? Y no, o sea, creo que al final el gran error que cometemos todos es el pensar que podemos trabajar con todo el mundo, porque eso no es cierto, ¿no? Entonces, bueno trabajar esto y tenerlo dentro de la estrategia contemplada, ¿vale? Pensando en el tipo de empresa que hemos hablado, ¿vale? Os he creado un buyer persona. Acordaros que dijimos que era una relación, como una manifestación semificticia, ¿vale? Semificticia en el sentido de que no tiene un nombre y un apellido al que puedas vincular a una persona concreta con la que has trabajado, sino un nombre que ayuda a que todo el mundo se haga la idea del perfil de buyer de persona que se va a desarrollar, pero realmente está construido a través de toda la información de personas similares que se han detectado en la base de datos, que son un perfil de cliente y que reúnen las mismas condiciones, ¿vale? Se agrupan en segmentos y uno de los segmentos es este buyer persona, ¿vale? Centrándome en la empresa que comercializa software de gestión para el sector de la agricultura, ¿vale? He trabajado el perfil de buyer persona de el curioso indeciso, ¿vale? Este curioso indeciso suele ser el CEO, el gerente, el técnico de marketing o el técnico operario que se encarga pues de incluso trabajar los cultivos, etcétera, etcétera, los peritos mismos, ¿vale? Cualquier tipo de estos perfiles entre 35 y 44 años con un título profesional. Las redes sociales que más utilizan y el que tienen desarrolladas son Facebook e Instagram en ese lugar. Principalmente pertenecen a la industria agroalimentaria, aunque teniendo en cuenta los sectores de los que venís, pues es aplicable también a la manufactura, al sector salud, al sector tal, ¿vale? Y el tamaño de estas organizaciones suele estar entre 11 y 50 empleados, ¿vale? El curioso indeciso, generalmente su canal favorito de comunicación para hablar con nosotros es el teléfono y el WhatsApp, ¿vale? Los mensajes de texto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, claro, si a un curioso indeciso le mandamos un email para terminar de cerrar un proceso comercial o en el servicio de atención al cliente le mandamos una recapitulación de las cosas que hemos realizado ese mes, ¿vale? Es muy difícil que interactúe con nosotros. Además, hay que comprender y empatizar con ellos. Si estamos hablando del sector de la agricultura y generalmente en estas empresas el perfil de cliente que contactaría con nosotros sería el propio agricultor gerente de esa explotación agrícola, dedica tiempo a estar en el campo, a controlar las cuadrillas, incluso a destinar trabajo en el propio campo, desarrollando cultivos, gestionando todo lo que es la recogida, etcétera, pues al final son personas que tienen
un tiempo limitado para poder estar interactuando a nivel escrito, ¿vale? Y generalmente, además, tampoco están demasiado hechos a enviar correos electrónicos, etcétera. Entonces, tienden mucho a utilizar las llamadas mientras están realizando otras labores o haciendo desplazamientos entre una finca y otra o desde un punto de la finca al otro, o el WhatsApp porque es una herramienta rápida. Con lo cual, esto es muy importante porque además nos obliga a tener un equipo comercial dispuesto a atenderlo, gente suficiente para hacer esta serie de seguimientos con ellos y luego a tener estos canales como canales ready, ¿vale? ¿Qué herramientas suele necesitar para trabajar? Oye, pues realmente como toda empresa pueden necesitar, que no quiere decir que las utilicen, ¿vale? Sistemas contables y de finanzas, software de programación para gestionar altas y bajas de empleados, paneles de inteligencia de negocio, gestión de proyectos, correos, software de facturación, un software CRM, sistemas de gestión de contenido, ¿vale? ¿Qué responsabilidades laborales tienen? Pues generalmente son perfiles multidisciplinares. ¿Esto qué quiere decir? Que hacen muchas cosas a la vez, porque suelen llevar hasta tareas relacionadas con la administración de la empresa hasta la ejecución de la propia producción y de la recogida, y de la recolecta y del cultivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, son personas que suelen estar acostumbradas a llevar muchas cosas a la vez, ¿vale? Su trabajo se mide en función de ¿qué? Incremento de ventas, obviamente, del incremento de la productividad. Pensar que al final el coste es el coste de comprar pues, los árboles, cultivarlos, los fitosanitarios, todo lo que se le va volcando a la planta, ¿no? Alrededor del tiempo, entonces todo eso es un coste. Si consiguen mejorar el rendimiento de la planta, esta producirá más y al final la rentabilidad de ese cultivo será mayor y podrán no solamente sufragar los costes, sino generar un beneficio, ¿vale? Por supuesto, para conseguir esto también es importante la eficiencia de los recursos, es decir, oye, me interesa tener tantos trabajadores fijos al año, no, me muevo mejor con cuadrillas, no, oye, estoy todo el día, tengo una finca gigantesca a nivel de hectáreas y estoy todo el día haciendo mucho trayecto en coche, con lo cual al final, oye, ¿no habría alguna manera de poder gestionar en remoto determinadas labores del campo para no tener que estar desplazándome durante tanto tiempo? Y luego, por supuesto, pues mejorar, ¿no? Alrededor de rankings, ¿no? De empresas están del sector, pues ir subiendo en cuanto a calidad de productos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así miden su trabajo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque lo conocemos y entonces así sabemos qué puntos tenemos que tocar para ofrecerle lo mejor de nosotros, ¿no? Y centrar y personalizar la solución que le estamos ofreciendo, ¿vale? Su superior, si es que lo tiene, porque generalmente los que van a entrar en contacto con nosotras empresas de software va a ser el propio gerente, ¿vale? Pero si tiene un superior va a ser directamente el CEO, el director, el gerente, ¿no? O la persona encargada de la toma de decisión final, ¿vale? Bueno, las metas y objetivos ya las hemos hablado, ¿vale? ¿De dónde obtiene información? ¿De dónde se informa? ¿Dónde aprende lo que hay? Pues generalmente de su propia experiencia, ¿no? Cuando va trabajando le van surgiendo sus propias necesidades y dice, ostras, ha subido el coste del petróleo, no paro de hacer viaje por la finca, el coste ahora mismo para poder desempeñar mi trabajo se ha incrementado, por ejemplo, y entonces se plantea y dice, ¿habría alguna manera de reducir esta clase de costes? O todo el contenido que puede ver en redes sociales, acordaros que Facebook es la red social que más manejan por encima de LinkedIn, ¿vale? O eventos profesionales que organizan empresas de fitosanitarios, etcétera, o las mismas comunidades de regantes, cuencas hidrográficas, etcétera, donde invitan a todos los agricultores adscritos a esa circunscripción geográfica para darles formaciones, presentarles determinados productos, etcétera. Y ahí les dan charlas sobre múltiples mejoras en el sector agrícola para incrementar la productividad de los cultivos, ¿vale? Con lo cual esto también es importante tenerlo en cuenta para saber cómo podemos engancharlos y dónde podemos mezclar en nuestro funnel estas distintas interacciones con el cliente, ¿vale? ¿Qué dificultades principales se encuentran? La gestión del cambio, porque al final o ellos mismos o las personas de su entorno son personas que están muy acostumbradas a hacer las cosas a su manera de toda la vida. Luego, implementar soluciones de software de gestión para empresas agrícolas pues puede ser un jaleo, porque además estaríamos hablando de que habría que introducirse en la ofimática, cosa que además muchas de esas personas no manejan, ¿vale? Los recursos disponibles, que muchas veces pueden ser económicos, pero también pueden ser de tiempo, porque hemos hablado que son personas que no paran y todo el día están gestionando muchísimas tareas muy distintas entre sí, con lo cual pueden decir, oye, esto me interesa, pero ponerlo en marcha me supone un agobio abismal porque no me veo capacitado de ejecutarlo o liderarlo yo, ¿no?
Y luego, pues esa falta de organización y de liderazgo a la hora de gestionar proyectos, pues porque ellos no están acostumbrados a trabajar así, ¿no? En ese sector. Esto entra claramente en choque con muchas de las cosas que demanda nuestro servicio. Luego tendremos que plantear soluciones para que al final se pueda plantear implementar una herramienta de este tipo y no viceversa. Si nosotros intentamos meterle la herramienta a cuchillo, como sea, van a decir, oye, me estoy agobiando, yo esto no me veo capaz, no la quiero comprar, ¿vale? O sea, el proceso siempre tiene que ser al revés, ¿vale? ¿Y qué rol? Pues al final un típico día de él consiste en estar principalmente resolviendo incidencias, luego eso también hay que entenderlo, el nivel de temple que tiene a lo largo del día, de ejecutar la propia prestación del servicio y de coordinar la operatividad de su equipo, atender a proveedores y clientes, etcétera, ¿vale? Es una persona muy ocupada, luego las comunicaciones mejor deben de ser breves y muy concretas, ¿vale? Al pan pan y al vino vino. Su historia personal, pues bueno, al final suelen ser el dueño o puesto directivo de una empresa que generalmente es de carácter familiar, siempre ha habido una forma de hacer las cosas, que es la de siempre, y claro, optar por una mejora y una innovación muchas veces desafía el orden natural de hacer las cosas. Y además, como suelen ser empresas familiares, sus socios son familiares y cuesta mucho convencer a un familiar o a un socio de afrontar una inversión adicional en un tema además poco tangible como pueda ser la innovación de procesos, ¿no? Como en este caso persigue un software de gestión, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudarles nosotros? O sea, ¿cómo podemos mostrarle que nuestro producto realmente es una solución? Si nosotros sabemos que nuestro sistema además es difícil de tangibilizar, lo mejor que podemos hacer es utilizar un lenguaje cercano. Hemos dicho que esta gente tiene poco tiempo, son gente sencilla y necesitan hablar de las cosas a las claras. Con lo cual, cuanto más clarifiquemos nuestro producto, cuanto más lo hagamos sencillo de entender, cuantos menos términos técnicos innecesarios utilicemos, más fácil será que ellos identifiquen que puede ser una solución a sus necesidades, ¿vale? Si además les somos capaces de ponerle ejemplos de casos reales donde se ha implementado con éxito, se sentirán identificados, ¿vale? Otra de las cosas que hemos hablado es que les cuesta mucho el tiempo. Y estos son herramientas que requieren muchísimo tiempo de implementación, de aprenderlas, de llevarlas hasta que se le empieza a ver una rentabilidad. Luego, esto entra en choque. Si nosotros ya tenemos una hoja de ruta faseada por etapas y les vamos explicando cómo pueden ir etapa por etapa sin agobiarse para cumplir un fin, para llegar a un fin, y que además van a contar con un sistema de atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días, a través de WhatsApp o llamadas, para que sientan que tienen un equipo que no los deja solos y que los ayudan a liderar este proceso, pues parte del problema y del miedo a la gestión del tiempo se les va a ir diluyendo porque le estamos aportando un apoyo para poder desempeñar todo esto correctamente, ¿vale? Si además sabemos que les cuesta venderle a sus socios o a sus compañeros que esto es una mejora, pues oye, vamos a organizar sesiones con miembros del equipo para explicarles todo esto, evangelizar acerca de la necesidad y ayudar a esta persona a vender esta innovación como una parte indispensable. No lo dejamos solo como comercial ahí porque al final no va a querer gestionarlo, ¿no? Y sobre todo les ofrecemos formación continua para que realmente no sientan que tienen carencias, sino que son capaces de afrontar el desarrollo de una herramienta similar, ¿vale? Al final, y por eso el nombre, habíamos hablado de que lo llamamos el curioso indeciso, este perfil de personas generalmente les cuesta entender el servicio, se ponen siempre en lo peor, con lo cual siempre van diciendo, ostras, si el tiempo y la gente y la formación, pero ¿y si hay 2 meses que estamos en campaña y no puedo atenderlo? Pero ¿y si, oye, me explicas mejor qué quiere decir CRM? ¿Me dices realmente cómo se vincula este software a un dispositivo móvil? ¿Me dices exactamente qué quiere decir conectividad? Me dices, o sea, son personas que necesitan hacer muchísimas preguntas para poder comprender y aterrizar todo esto y realmente ver si es aplicable. Esto no es malo, pero sí que hace que el riesgo comercial por parte de nosotros, empresas, sea enorme, porque hay que dedicarle muchísimo tiempo de gestión para que luego siempre esté indeciso y no sepamos si finalmente va a decantarse por la compra o al final va a hacer perder el tiempo, ¿vale? Con lo cual, ¿qué podemos hacer de manera proactiva? Oye, vamos a generar un funnel en el que haya cierta atención telefónica o por WhatsApp, pero que principalmente se pueda automatizar mucha parte del proceso con secciones de fax, manuales, etcétera, donde haya una recopilación brutal de preguntas frecuentes, que puedan interactuar a través de WhatsApp Business, por ejemplo, con mensajes automatizados o chatbots, en los que cada vez que hagan preguntas sobre cualquier tipo ya tengamos a priori elaborada una respuesta
No hay nadie detrás del equipo comercial, pero ellos están percibiendo que se les está respondiendo todas esas dudas curiosas que tienen para poder entender si un proceso de esta envergadura les es rentable. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Entonces, esto también es muy importante delimitarlo antes para realmente poder llevar un proceso comercial de éxito, es decir, con el mínimo esfuerzo cerrar el mayor número de clientes posible, ¿vale? Fijaos, si no hubiésemos hecho todo este análisis de este buyer persona, hubiera sido muy difícil detectar cómo podemos ayudar y muchísimo más difícil todavía personalizar para esta persona un contenido con el que se sienta realmente escuchado y totalmente vinculado, ¿vale? Con lo cual este ejercicio es muy importante de hacer, ¿vale? También hemos hablado del buyer persona negativo. Aquí no me voy a extender tanto, pero, por ejemplo, para este perfil de empresa de software de gestión especializado para empresas agroalimentarias, ahí ha habido un borroncillo de alguien que se animaba a pintar en la pizarra, podríamos hablar de un buyer persona negativo que podría ser el sabelotodo apresurado. En este perfil de empresa hay mucho perfil, sobre todo de empresas más grandes que medianas, donde a lo mejor ya empieza a haber algunos directivos o gerentes muchísimo más formados que además han investigado muchísimo previamente online, con lo cual saben mucho acerca de lo que es un software de gestión, un algoritmo, el Big Data, lo que hacen las empresas y tal. Y entonces, generalmente, para intentar que tiene una posición de poder de negociación en toda la estrategia comercial, pues imponen mucho, están continuamente poniéndose por encima. No, si yo esto ya lo entiendo, tal. ¿Me podrías dar solo la información de qué hacéis en esta funcionalidad de vuestro software de gestión? Esto podéis hacerlo, podéis vincularlo con nuestra solución y además todo lo quieren para allá. Pero todo lo quieren para allá, pero luego nunca responden a los emails o luego nunca realmente tienen tiempo para gestionar al mismo ritmo al que han requerido todo. Generalmente este perfil de buyer persona es un perfil que no se cierra, porque todo este sabelotodo y toda esta formación que tienen alrededor del producto muchas veces es simplemente para sentirse seguros a la hora de negociar o informarse acerca del producto, pero esa prisa y ese ritmo no es más que para decir, bueno, que me manden la información y ya lo tendré en mi cabeza. Y luego realmente nunca terminan de aterrizar absolutamente nada, ¿vale? Entonces, si este buyer persona negativo lo tenemos identificado y hay una serie de tendencias que ocurren cada vez que un contacto de nuestro CRM cumpla con este perfil de buyer persona, oye, vamos a etiquetarlo como buyer persona negativo para que salten las alarmas y no se les incluya ninguna automatización, ninguna campaña de marketing, en nada, porque sabemos que no va a conducir absolutamente a nada, ¿vale? Esta sería un poco la idea. No es malo, que hay personas que se escandalizan cuando tú, por ejemplo, dices, sábelo todo apresurado. Nadie sabe con nombres y apellidos a quién te refieres. O sea, que la idea es realmente hacer una abstracción ficticia de algo que es real, sin que nadie tenga que asociar a una persona en concreto, pero que ayude a identificar un caso en el que todo el mundo se ha enfrentado alguna vez, ¿no? Y es muy útil, ¿vale? Para trabajar. Una vez que ya se ha trabajado, o sea, fijaos, hemos hablado de un buyer persona, no iba a crear tantos buyer personas como pueda tener una empresa de este tipo, pero hay que crear cada buyer persona para conocerlo, saber qué pasa, qué tiene en la cabeza, etcétera, para luego ir personalizando, ¿vale? Una vez que lo hemos creado, ahora hay que generar este mapa del recorrido del comprador, es decir, este embudo por cada una de las etapas del proceso de venta para identificar cuáles son esos puntos de contacto y cómo se siente el cliente en cada momento, ¿vale? Yo he intentado hacer una similitud, ¿vale?, con lo que creo que les puede pasar a empresas de este tipo, ¿vale? Acordaros que en el mapa del recorrido del comprador hay 3 etapas, ¿no? La etapa de descubrimiento, que es cuando empiezan a sentir que tienen una necesidad, pero ni siquiera tienen muy claro si existe alguna solución que se la satisfaga. La etapa de consideración, en la que ya empiezan a considerar las distintas soluciones a su necesidad y a informarse más. Y la etapa de decisión, en la que cuando ya tienen claras las soluciones, buscan alternativas del mercado y ya con información más concreta se van planteando, oye, ¿qué elijo, qué no elijo, por qué lo elijo, los precios, etcétera, ¿vale? Y durante todo este proceso de venta, este ciclo de vida, pues puede haber experiencias positivas con las interacciones que tengan con nuestra empresa o negativas. Y tenemos que tenerlas todas en cuenta para ir intentando atajar los desvíos y conseguir que al final focalicemos y cumpla con el embudo completo, ¿vale? En la etapa de descubrimiento, el perfil de empresa de agricultura, ¿vale?, o de explotación agraria, para esta empresa que estamos hipotéticamente trabajando, ¿vale?, en la etapa de descubrimiento, su planteamiento, ¿cuál sería? Pues actualmente podrían plantearse y decir, oye, me gustaría ahorrarme
trayectos de coche innecesarios, porque estoy todo el día finca para arriba, finca para abajo. Además, ahora con el coste del petróleo, los costes en gasolina se me están yendo por las nubes, aparte del propio gasoil agrícola que he hecho a los tractores, a la maquinaria, etcétera, etcétera. Me gustaría hacer más cosas a distancia desde el móvil. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados, por ejemplo, si son empresas de riego, a gestionar el riego y a abrir y cerrar los grifos desde aplicaciones que están automatizadas. Y ya cada vez se empiezan a sentir más cómodos con esta tecnología. Luego ya su cabeza vuela y dicen, oye, ¿y si yo pudiera controlar cómo está el suelo en cuanto a minerales, en aquella punta donde tengo olivos? Y puedo ver si hace falta que vayamos a fumigar o no la semana que viene. O qué cantidad debería de poner. Voy adelantando trabajo. ¿Vale? Con lo cual, al final ellos se van haciendo esta pregunta y su pregunta en esta etapa de descubrimiento, pues podría decir, oye, ¿hay apps de móvil que me ayuden a gestionar cosas del campo? Ojo, esto es muy importante. Ellos se plantearían la pregunta literalmente así, cosas del campo. No utilizarían un tecnicismo. Luego es muy importante tenerlo en cuenta para plantear luego el contenido, ¿vale? En esta etapa en la que se están haciendo estas preguntas, los primeros puntos donde van a ir a ver si encuentran información sobre esta necesidad que tienen, va a ser Google, haciendo una búsqueda en Internet. Puede ser, por ejemplo, un periódico que suelen leer mucho, en este caso concreto en Andalucía, suelen ser lectores del ABC de Sevilla, igual que podrían ser de cualquier otro. Entonces, encontrar información en ABC de Sevilla sobre empresas de éxito en la agricultura andaluza que utilizan Big Data para mejorar el rendimiento de sus cultivos, pues podría ser un contenido de muchísimo interés, ¿vale? O en Facebook, que es una red que utilizan a nivel profesional y personal, porque en este caso concreto de este sector doy fe de que esto ocurre así, encontrar contenido cuando busquen, oye, Big Data, agricultura, apps de gestión para el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante estar porque es ahí donde ellos van a acudir en esa primera interacción, ¿vale? Luego la empresa debería de trabajar esta clase de canales desde primera hora con muchísima información alrededor de esta necesidad para que se sientan identificados cuando la lean, ¿vale? ¿Qué pasa? Que generalmente las empresas de software de gestión utilizan una información hipertécnica cuando hablan de sus soluciones y además hay tantísimos competidores que ¿qué les pasa a estas personas? Que poco tiempo, son personas que aunque puedan estar muy formadas, son personas acostumbradas a una sencillez en la comunicación, que cuando ven esa información y tanto la funcionalidad automatizada de tal, Big Data con algoritmos, elevador cuadrado, tal. Dicen, ¿esto qué es? Se aturrullan y dicen, es que esto no está hecho para mí. A lo mejor sí, pero no se lo estamos vendiendo bien, ¿vale? Con lo cual, detectar este punto de dolor de la empresa, esta experiencia negativa, nos ayuda a que, oye, ¿cómo podemos ayudar a estas personas para realmente contarles lo que se puede hacer para satisfacer esta necesidad de una manera sencilla, clara y rápida? Oye, pues quizás a lo mejor teniendo presencia en YouTube, con vídeos explicativos, con casos de éxito, ilustrativos, con personas del campo probando el producto, ejemplos concretos, cortos, breves, tal. ¿Para qué? Para que cuando la gente busque en Google, el contenido de YouTube también se indexa en Google. Luego van a ver contenido en vídeo. Pero no solamente eso, sino que yo en las redes sociales también muevo el contenido que tengo subido en YouTube. Y es que además yo en mi web puedo integrar los vídeos de YouTube. Luego garantizo que cualquier persona que llegue a cualquiera de mis canales pueda ver estos vídeos que simplifican muchísimo más en la etapa de comprensión. Consiguiendo esto, esta persona que aquí estaba algo agobiada decide seguir el proceso. ¿Por qué? Porque, oye, me ha parecido interesante, oye, lo entiendo, me gustaría saber más, ¿vale? Generalmente, al haber analizado este mapa del recorrido del comprador, aquí se produce algo, ¿vale? ¿Y qué es lo que se produce? Se produce que después de ver estos vídeos, suelen acceder a la página web, ¿vale? Y en esa página web directamente, como quieren una comunicación rápida, escribir un formulario de contacto o llamar para decir, oye, me gustaría tener un poquito más información de lo que estáis haciendo, pero así en general, ellos no tienen una necesidad concreta, ¿vale? Y generalmente preguntan, ¿es muy caro? Luego, aquí se va a producir una interacción que no os la he pintado, me acabo de dar cuenta ahora mismo, pero estaría aquí, ¿vale? Donde se le va a dar una primera respuesta aproximativa, que además va a ayudar a filtrar si esa persona va a seguir adelante en el embudo o no, ¿vale? Entonces, generalmente una de las cosas que se le va a decir es aplicar una solución de este tipo puede salirte desde 200 euros al mes, ¿vale? Generalmente casi todos, aunque sean empresas con unos altos ingresos al año, ¿vale? En el sector de la agricultura, pensad que todavía se sigue negociando en pesetas.
y esto ocurre en el campo, no están acostumbrados a utilizarlo como moneda. Entonces son empresas que están muy acostumbradas además, porque claro, por cada naranja el coste tal son muy altos, ellos ganan dinero por el volumen, con lo cual están continuamente midiendo los costes, ¿vale? ¿Qué va a pasar, aunque sea el software de gestión más barato del planeta? Que van a sentir que tienen un bajo presupuesto, ¿vale? ¿Cómo podemos conseguir que cambien esta percepción negativa que nos afecta a que sigan en el proceso de compra? Pues con varias cosas. Oye, vamos a intentar tener en redes, en la web, etcétera, reseñas positivas y casos de éxito para que vean que aunque les pueda parecer un presupuesto alto, realmente pueden llegar a rentabilizarlo y generar mucho más volumen de producción y, por tanto, más ingresos anuales, ¿vale? Vamos a intentar dar confianza mostrando que Asaja, el propio Ministerio de Agricultura, etcétera, digamos como que apoyan esta serie de software para mejorar la innovación en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego después, un post en el blog para ayudar a entender cómo con las PACs y subvenciones para jóvenes agricultores, etcétera, etcétera, pueden meter un coste de la envergadura de lo que sería un software de gestión de este tipo, cómo pueden meterlo como partida para que no tengan que afrontar toda la inversión, o sea, que vean opciones de financiación de esta solución. Todo esto, si conseguimos que lo vayan apreciando tanto en la web como en redes, va a conseguir que este punto negativo que era su bajo presupuesto o su intención de bajo presupuesto, vayan viendo que realmente puede ser algo que les interese y les siga interesando avanzar en el embudo, ¿vale? Miguel Ángel comenta lo del campo de Almería. A ver, pensad que estoy haciendo un ejercicio de centrarme en un perfil de cliente del que he intentado formarme lo máximo posible para que veáis cómo sería el trabajo de alguien que estuviese implementando inbound y CRM dentro de una empresa pensando en su cliente. Pero no soy una experta en el mercado de la agricultura, o no al menos todavía. Porque esto lo que quiero decir es que a lo mejor en el sector agrícola andaluz en general se está mucho más avanzado como a lo mejor en Almería, que mi objetivo no es que veáis cómo está el sector de la agricultura, sino que veáis cómo aprendiendo del cliente podemos personalizar y adaptar todo nuestro flujo para que realmente el mayor porcentaje de gente se plantee adquirir el software, ¿vale? Conseguido que se planteen que realmente es una inversión rentable, ¿vale? Pasaría a la etapa de decisión, ¿vale? Donde en esa etapa de decisión, como ya se han informado y ya tienen claro que pueden instalar sensores para controlar los estados de cultivo desde el móvil, saber en qué estado están en todo momento. Pueden gestionar eficientemente el riego y el uso de fitosanitarios. Pueden, en estos software, subir las peonats de sus trabajadores y las altas y bajas, que además en el sector de la agricultura, en momentos puntuales hay muchas altas y bajas en la seguridad social, porque luego hay periodos donde no hay cuadrillas y no hay que dar de alta a trabajadores que recojan, ¿vale? Y esto es un tema tedioso, pues les gustaría poderlos hacer de una manera rápida y que la propia gestoría que les lleva todo este tema puedan acceder a la información sin tanta llamada, sin papeles de por medio, etcétera, etcétera. Saben que el gasoil está caro y les gustaría ahorrar trayectos, etcétera. Entonces ya saben que hay determinadas herramientas, soluciones que les permite hacer esto. Entonces ya empiezan a hacer búsquedas mucho más concretas, ¿vale? Y ya saben que existen estos software, ¿vale? Cuando lo tienen claro y pasan a la etapa de decisión, su objetivo ya es ¿cuál? Oye, estoy entre varios programas, pero me quiero quedar con el que sea más fácil y rápido de utilizar y de aprender, que yo lo entienda, eso sobre todo, y que además, pues obviamente, si tiene mejor precio, mejor, pero fijaos el orden de prioridades, ¿vale? Cuando están en esta disyuntiva, ¿qué vuelven a hacer? Pues una vez que han visto toda esta información que se les ha volcado, vuelven a buscar en Google, vuelven a buscar en redes sociales, etcétera. Oye, ¿qué alternativas hay? ¿Qué tipo de software de gestión de agricultura hay? ¿Qué está? Entonces empiezan a ver información de competidores, ¿vale? Vuelve a haber otra vez mucha sobreinformación y les cuesta tangibilizarlo, ¿vale? Luego, ¿qué es lo importante? Tener una web con la mayor información clara, siempre accesible, porque en este momento es crítica, y sobre todo el que facilitar una demo gratuita, que cuando conocen a la persona, la cercanía, valoran la capacidad que han tenido los comerciales de hacerles llegar el producto, las necesidades, etcétera, y la facilidad de uso, suele ser un paso fundamental en esta clase de soluciones para que finalmente se decanten por la compra, ¿vale? Con lo cual, aquí tendríamos un embudo con nuestro buyer persona curioso e indeciso, ¿vale? De cómo iría abordando todo este proceso y todo lo que la empresa tendría que trabajar en su inbound para garantizar que el funnel funcione completamente bien, ¿vale? Como un verdadero engranaje.
Espero que lo estéis entendiendo. Os prometo que he hecho mucho esfuerzo por intentar que quedara así, pues, bien trabajadito. Bien, ahora, como hemos visto que hay muchos puntos de interacción, entre ellos redes sociales, Google, página web, donde tiene que haber contenido adaptado a este buyer persona y a sus distintas necesidades, pues es muy importante trabajar una estrategia de contenido, ¿vale? Para eso ayuda muchísimo, que esta tablita no es la primera vez que os la enseño, a plantear en las distintas etapas, ¿vale? Vamos a ir viendo, oye, en la etapa de descubrimiento, cuáles son, digamos, sus necesidades como buyer persona. Gastos de gasolina subvencionados en la agricultura. ¿Por qué? Porque ahora le está costando mucho y quiere saber si se está subvencionando para el sector agrícola. ¿Se puede usar gasoil agrícola para utilitarios, para coches normales, no de particulares, para ver si así puedo ahorrar? Gestionar el riesgo desde el móvil. ¿Cómo controlar el estado del suelo de cultivo a distancia? Mejorar rendimientos del cultivo, técnicas. APPs para agricultura, programas para agricultura. O sea, todo esto se lo está planteando, ¿no? Oye, ¿cómo puedo incrementar mi productividad? ¿Cómo podría controlar cultivos desde el móvil? ¿Vale? Para esta etapa en la que siente o tiene esas necesidades, tipo de contenido que podríamos desarrollar que les ayudarían podría ser post en el blog, en las redes, contenido en Google, ¿vale? Tipo, ¿por qué el gasoil no está subvencionado en la agricultura y cómo ahorrar costes con la subida del petróleo? Cualquier agricultor que vea esto dirá, ostras, esto me interesa. ¿Se puede utilizar gasoil agrícola en coches normales? Fijaos, aquí no hablo de utilitarios ni de coches particulares. ¿Por qué? Porque para ellos su coche es un coche normal, no es un coche agrícola. Entonces, ¿cómo se utiliza el gasoil, no? Las 10 formas de gestionar tu explotación agrícola desde el móvil y ahorrar desplazamiento, otra de sus necesidades. ¿Cómo analizar el estado del suelo de cultivo y calcular las cantidades exactas de fitosanitario que sea para incrementar el rendimiento de la planta? Las 6 cosas que debes saber para gestionar las altas y bajas de las cuadrillas en campaña y no cometer errores con la seguridad social, ¿vale? Estos serían contenidos que estarían en ese momento dando respuesta a esa necesidad que tiene en la cabeza, ¿vale? ¿Dónde se subiría? En anuncios de Google para búsquedas en el navegador, en posibles public reportajes pagados en ABC Sevilla u otros medios, mediante post en Facebook, ¿vale? O vídeos explicativos de YouTube, ¿vale? Serían los principales canales a los que recurrirían, ¿vale? Para publicarlo. Bien, en la etapa de consideración se estarían planteando ya, porque ya se han informado más gracias a haber pasado por el embudo, no solamente de mi empresa, sino de otros competidores, ya estarían considerando cosas más concretas. Oye, algoritmos en la agricultura. He leído que hay inteligencia artificial para agricultura, Big Data en el campo, ¿en qué consiste? Programas para optimizar los cultivos, gestionar cuadrillas y altas y bajas. ¿Qué es el Big Data? ¿En qué consiste el Big Data aplicado a la agricultura? ¿Para qué sirven los drones en la agricultura? ¿Merece la pena usar programas informáticos? Esto es lo que se plantean, ¿no? Para eso, el contenido que se debería de estar público de nuestra empresa para dar respuesta a estas necesidades sería del tipo Big Data y agricultura, amigos o enemigos. El caso de X empresa y cómo mejoraron el rendimiento de su explotación agraria gracias a un algoritmo. Las 10 cosas que debes pedirle a un programa para gestionar exitosamente tu explotación agrícola o subvenciones en Big Data para explotaciones agrícolas. Quien ve este contenido en este momento siente que ahí va a encontrar respuesta a esa etapa de consideración en la que ya está empezando a considerar soluciones para conseguir satisfacer esas necesidades, ¿vale? ¿Dónde publicarlas? ¿Dónde debe de estar la empresa en ese momento? Pues en las reseñas y opiniones que haya en foros hablando sobre esto, consiguiendo reseñas e instituciones tipo, pues, por ejemplo, Asaja, o en los propios posts de su blog corporativo, donde puedan acudir a satisfacer todas estas curiosidades. Estos posts del blog se publican también en redes sociales a su vez, ¿vale? Y el contenido para la etapa de decisión en la que ya saben qué soluciones hay, que hay software de gestión, que hay algoritmos, que les interesa el Big Data, etcétera. Sus preguntas ya van más a ir al hilo de, oye, vale, hay todas estas soluciones, pero ¿cuáles son los mejores programas de Big Data para el campo? ¿Los hay específicos para el campo? Programas conocidos para gestión de empresas agrarias. ¿Cuál es el programa más fácil? Porque cuando se ve la complejidad y se investiga, dice, oye, yo quiero algo facilito y fácil de gestionar, que no me lleve tiempo de aprendizaje ni de gestión. El programa más barato, porque también me importan los costes, ¿no? O pruebas gratis de programas de gestión para realmente saber si en mi empresa esto tiene cabida, ¿vale? Esas serían sus búsquedas, sus consideraciones. Con lo cual, contenido al que responderían en esta fase sería del tipo, ¿por qué software de gestión X es el mejor programa para gestionar tu empresa en el sector agroalimentario? Solicita tu demo gratis y descubre lo que el Big Data puede hacer por tu explotación agrícola. O
Software XXX, el único programa de gestión agrario con asistencia 24 horas y WhatsApp disponible. Fijaos, sabemos que el WhatsApp es importante, las llamadas son importantes y para ello estar asistidos continuamente y tener a alguien cercano es importante, están acostumbrados a eso. Luego vamos a intentar activar su última luz de decir, ostras, me merece la pena solicitar la demo gratuita, al menos con ellos, ¿vale? ¿Dónde deberíamos de estar gestionando todo este contenido? En anuncios de Google, de redes sociales, en la propia web, con tutoriales, etcétera. Más, por supuesto, esa demo gratuita para reservar, ¿no? Incluso visitas in situ para explicarle la herramienta y ponerle ejemplos en el propio cultivo, ¿no? Que conozcan a la empresa con la que van a trabajar. ¿Ok? Este sería todo el contenido. Fijaos, buyer persona, recorrido para tener claro cuál es su embudo, distintos contenidos para las distintas etapas de su embudo, ¿vale? Y ahora, una vez que tenemos ese funnel, ese embudo, tenemos que ir generando llamadas a la acción para conseguir, como en IKEA, ¿no? Que nos van haciendo el pasillito cuando entramos para llevarnos a un sitio y a otro y que al final garantizar que demos una vuelta a la tienda entera y nos llevemos 800 cosas, ¿vale? Pues aquí igual, oye, ¿cómo vamos guiando al usuario para que vaya a cada una de las etapas que queremos, ¿vale? A eso se le llama llamada a la acción, ¿vale? Entonces aquí, de una manera un tanto prehistórica, os he puesto distintas llamadas a la acción. En la etapa de descubrimiento, donde están buscando, oye, me gustaría ahorrar trayectos en coche en el campo. ¿Hay alguna manera? ¿No? Pues cada vez que accedan a algún contenido nuestro en cualquiera de estas fuentes, la llamada a la acción, ¿cuál debe de ser? Oye, más información aquí. Si quieres seguir informándote, ven aquí, ¿vale? Cuando ya han visto los vídeos de YouTube y ya tienen más clara la información acerca de que hay soluciones que pueden satisfacer estas necesidades, etcétera, e incluso acuden a la web en concreto de la empresa que han localizado para informarse más, ya hay que derivarlos a ese primer contacto. Contáctanos y te ayudamos con las dudas que tengas y vamos a filtrarte, ¿vale? Una vez que ya hemos conseguido esto y sabemos que se pueden estar planteando que es una solución cara, tenemos que acordaros lo de los certificados y los avales de instituciones, las reseñas, post en el blog ayudando a enmarcarlos en subvenciones porque sabemos que están muy acostumbrados a trabajar con ellos, ¿vale? Luego aquí habrá sobre todo dos llamadas a la acción. Una, saber más, y otra llamada a la acción, el cómo financiarlo, ¿no? O sea, oye, ¿esto se puede financiar realmente? ¿Se puede subvencionar? Y en la etapa de decisión, donde ya están viendo, oye, aspectos técnicos que tiene mi software frente a otros del mercado, etcétera, pues importante el decir, oye, compáralos con otras soluciones, ¿quieres saber en concreto qué consiste? Aquí tienes la explicación, oye, solicita tu demo o incluso ven a ver el plan de precios y las distintas cosas que puedes contratar, ¿vale? Estas serían las distintas llamadas a la acción alrededor de todo ese embudo. Eso también es muy importante definirlo, ¿vale? Para tenerlas preparadas. Por tanto, una vez que la empresa hace todo este ejercicio, dice, oye, yo tengo una serie de canales donde impacto con mi cliente, ¿vale? ¿Qué canales son esos? La web, que debe de estar actualizada con vídeos y demostraciones de casos de éxito. Google Ads, porque al final, si no estamos posicionados en el buscador de manera orgánica, tenemos que hacer anuncios para intentar posicionarnos sí o sí. Tener presencia en comparadores o en reseñas de canales sociales como instituciones de Asaja, etcétera. Es decir, pedirle a Asaja que actúe como influencer y nos recomiende. No sé si habéis visto el anuncio este de la app para la declaración de la renta, que dice, con la confianza o tal del ministerio, no me acuerdo ahora cuál es, de los múltiples que tenemos ahora, ¿no? De la agencia tributaria, tal, ¿no? Entonces, como solvencia a la aplicación, ¿vale? Pues aquí un poco igual, oye, si conseguimos que Asaja hable de nuestra solución, pues obviamente ganaremos mucho empaque, ¿vale? ¿Qué otros canales? Oye, ya sabemos que tenemos que utilizar Facebook, que tenemos que utilizar YouTube, que tenemos que utilizar LinkedIn, WhatsApp, el teléfono de contacto, correo electrónico y el blog corporativo. Luego ya tenemos definida nuestra estrategia, los canales que tenemos que trabajar. Sabemos que vamos a ponderar un formulario de contacto para que nos hagan dudas generales y el formulario donde solicitan su demostración gratis, ¿vale? Bueno, yo os he puesto aquí aparte el test de compatibilidad, pues por si en una etapa más avanzada de todo esto se quiere hacer el típico test de filtro para que ellos rellenen y digan número de hectáreas, capacidad de cultivo, necesidades, patatín patatán, y les diga si realmente un software de gestión sería una solución adecuada para su negocio o no, ¿no? Y así nos ahorramos meter a todo el mundo en el proceso comercial cuando a lo mejor no están todavía preparados para este tipo de solución, ¿vale? Así ya tenemos definido, digamos, nuestro plan, nuestra estrategia y nuestros canales, ¿vale? Ahora se plantea la empresa y dice, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué CRM utilizo? ¿Vale? Claramente, esta clase de empresa necesita, que ya lo vimos en la otra sesión, un CRM operativo, o sea, que les permita tener a todos los departamentos, principalmente ventas y marketing, integrados dentro de una misma plataforma
y que además se puedan automatizar, realizar campañas y vincular con plataformas externas para intentar automatizar el proceso en la medida de lo posible. Según todo lo que vimos en la sesión anterior, estos CRM podrían ser HubSpot, Clientify, ActiveCampaign o Mautic o cualquiera de los muchos que existen en el mercado, ¿vale? Sigo con los ejemplos que ya hemos visto aquí. ¿Qué se debería de contratar? Pues estos CRM suelen tener pues también hasta operaciones, etcétera, etcétera. Pero para empezar se deberían de centrar en la solución que tengan de marketing para automatizar, crear campañas, etcétera, etcétera. Y toda la parte de sales, de ventas, que tenga ese CRM en concreto, ¿vale? Bien en su etapa inicial para empezar poquito a poco a nutrir el CRM y luego ir como evolucionando hacia funcionalidades más complejas o incluso empezar, si la hubiere, que sabéis que en HubSpot sí la había, esa versión gratis de CRM para no incurrir en un coste adicional mientras se configura toda la plataforma. ¿Ok? Vale, y ahora empezamos con la etapa de configuración y puesta en marcha, que es en la que todos nos ponemos a temblar, ¿no? Porque ya te ves estrategia, tal, pero ahora hay que configurarlo, hay que aprender la herramienta, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale. Ojo, os he hecho unos ejemplos sencillos, ¿vale? Pero esto podría complicarse y hacerse, pues, yo qué sé, 800 automatizaciones, 800 cosas, ¿vale? Pero me he centrado en un primer paso, ¿vale? Entonces, para el proceso de ventas, para lo que sería el departamento de ventas, ¿cuáles serían los primeros pasos, ¿vale? El primer paso sería subir, ¿vale? La base de datos. Acordaros que el otro día os puse un ejemplo, ¿vale? De las distintas columnas o información básica que deberían de tener y os dije, es muy importante optar por CRM donde las columnas, o sea, la información que vais a parametrizar se pueda personalizar. ¿Por qué? Porque cada empresa es un mundo. Fijaos, en esta, por ejemplo, yo considero, después de haber pensado en mi buyer persona y en cómo darle la mejor atención, que a mí me interesaría tener de cada uno de mis leads información como qué cultivos tiene, si son fincas de riego o de secano, qué meses tienen de cultivo y de abono o bien de campaña para saber cuándo los debo de impactar con publicidad y cuándo no, porque en las épocas de campaña no son apenas nada de proclive a interaccionar con redes y a interaccionar con información porque están hasta aquí. Luego, sería publicidad que estoy haciendo que no merecería la pena, ¿vale? Oye, en la etapa de cultivo también están, ¿no? Un poquito, o de abono, ¿no? De los cultivos están un poquito también ocupados y tal, aunque ya están más libres y no sé cuánto. ¿Qué meses se quedan libres al año? Estos meses son buenos para impactarles y para nutrirles de contenido. ¿Entendéis por dónde voy, no? Oye, ¿cuántas hectáreas tiene la finca, no? O sea, estamos añadiendo propiedades. ¿Por qué? Porque cuanta más información así tenga, mejor voy a poder luego crear el contenido, saber programar mis campañas, elegir las épocas del año en las que, ¿vale? Entonces, si esto lo podéis personalizar, pues será un buen CRM porque os permitirá personalizar también la comunicación, ¿ok? Una vez que se tiene esa base de datos, me da igual, en un Excel y tal, hay que importarla al CRM, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando se hace esa primera importación, claro, para empezar a utilizar, dices, bueno, de todos estos que he subido, algunos ya me están pidiendo precios, otros ya trabajé con ellos y ahora mismo no nos queremos ver ni en pintura, otros en su día manifestaron interés, pero tal, ¿cómo empiezo yo a gestionar todo esto, ¿vale? Pues lo primero que yo haría sería generar una primera automatización, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo real que he creado para este caso concreto para que veáis en qué consiste, ¿vale? Entonces, como yo tengo una columnita en mi Excel de la base de datos que se llama estado del lead, ¿vale? O sea, es decir, en qué estado está ese contacto, ¿vale? Yo pongo y digo, oye, todos los leads que haya en mi base de datos que tengan en esa propiedad negocio abierto o que esté en curso, es decir, que estamos en ello, que estamos trabajando, quiero que se vayan directamente a la comercial elegida que tenemos siempre para esta clase de negocio, llevar seguimiento con los clientes, que se llama en este caso Marta Cano Leiva, una compañera mía que me matará pero es que necesitaba poner un ejemplo y lo tenía a mano, ¿vale? Entonces yo digo automáticamente, todo lead de la base de datos que en algún momento esté como negocio abierto o en curso, quiero que pase a ser propiedad de Marta Cano, ¿vale? Quiero que a Marta Cano le llegue un email en el que se le diga, oye, hay un nuevo contacto que te hemos asignado, en plan, oye, te hemos asignado este nuevo contacto al que deberás hacerle seguimiento ya que se trata de un negocio abierto o en curso. Pero no solamente eso, sino para que a Marta Cano no se le pase, automáticamente creamos una tarea para ella en la que se le dice, Marta, tienes que gestionar a fulanito de tal, ¿vale? Con una fecha de vencimiento de 2 días, o sea, en 2 días tienes que haber hecho seguimiento con el cliente y además te vamos a mandar un recordatorio
24 horas después de este primer aviso para que no se te pase de ninguna manera con un mensaje que dice no olvides gestionar a este cliente y hacer seguimiento de la propuesta, ¿vale? No tienes que hacer nada a mano. Cuando creas esta regla automatizada, ya a partir de ahora, siempre, cualquier registro nuevo o que hayas importado que cumpla con el requisito estado del lead, negocio abierto o en curso, va a desarrollarse de esta manera, de manera totalmente automatizada, ¿vale? ¿Qué otra cosa haría yo? Fijaos, para tú poder realmente mandar emails automatizados o no a cualquier cliente debes de contar con su permiso. Luego, siempre que haces una primera importación a un CRM, lo ideal es indicar de esos leads cuáles tienen como aceptada la ley de protección de datos, ¿vale? Entonces, lo ideal sería decir, oye, entiendo que cuando yo subo la primera vez la base de datos, los contactos que estoy subiendo generalmente van a ser contactos con permisos de comunicación. Luego, para no hacerlo uno a uno de contacto en contacto, digo, oye, todos los contactos de la base de datos que lleguen a través, lo que me importa es que veáis aquí, importación, ¿vale? Quiero que automáticamente se suscriban a recibir información de marketing y como contactos de marketing, ¿vale? Y aún así, para asegurarme de que tengo su consentimiento, que automáticamente se les envíe un email que diga, oye, ¿nos puedes dedicar 5 minutos más? Y que se le diga, oye, tu privacidad es importante, tal, actualízanos tu permiso. Y si no los actualizas, damos por sentado que quieres seguir recibiendo información por nuestra parte. Y de esta manera garantizas de manera automática que todo contacto que siga estando en tu CRM te ha consentido envíos de comunicación, ¿vale? Uy, aquí se ha quedado el mismo, ¿vale? Y ahora, un cuarto workflow que yo haría, una cuarta automatización, que sería, oye, claro, ahora lo que me gustaría es poder tener alguna vista dentro del CRM donde yo vea de un primer golpe de vista todas esas cuentas o empresas que ahora mismo están en un negocio abierto, es decir, a las que tengo que vigilar para ir preguntando, oye, fulanito, ¿cómo va esto? ¿Se está cerrando? ¿Cómo va? Tal, ¿vale? Entonces, eso también se debe de automatizar. ¿Cómo? Pues yo le digo a mi CRM, oye, yo quiero que cualquier empresa donde su etapa del negocio sea que está calificado para comprar, es decir, ha empezado mi proceso de embudo comercial, ¿vale? Quiero que se establezca como cuenta objetivo, ¿vale? Que es como HubSpot en este caso concreto llama a todas esas empresas que se tienen, digamos, como en vistazos rápidos, ¿vale? Y quiero además que al propietario, a la persona a la que yo le haya asignado esa cuenta, quiero que le llegue un email diciéndole, oye, que seguimiento, que no te olvides, ¿vale? Y aquí veis el flujo para configurar que a ese propietario le llegue pues el email, la fecha de vencimiento, etcétera, etcétera, para garantizar que siempre que haya alguien nuevo o no que esté calificado para comprar, se pueda hacer seguimiento y además su propietario esté obligado y pueda llevar, que no se le pase, a hacer ese seguimiento para intentar convertirlo en cliente, ¿vale? Estos serían ejemplos de automatizaciones que yo haría sí o sí la primera vez que cargue. De esta manera garantizo que ya desde el primer momento esto empiece a nutrirse de información y empecemos ya a sacarle pues operatividad al CRM sin tener que tardar, ¿vale? A partir de estas automatizaciones que hemos hecho, se desencadenarían una serie de acciones comerciales. Claro, en cuanto le llegue a Marta, oye, tienes que hacer seguimiento a esto, en cuanto le llega a fulanito de tal, oye, esta es una cuenta objetivo, síguele la pista y tal, pues hay un proceso comercial de, oye, pues primero llamo, primero se manda automáticamente un email, lo que sea, ¿vale? Aquí os pongo una nota. A través de muchos CRM se pueden registrar las llamadas, acordáis que lo vimos el otro día, con lo cual cuando tú ves la ficha de ese contacto, ves toda la etapa comercial, los emails que se han mandado, las llamadas las puedes escuchar y esto ayuda a ir aprendiendo y haciendo optimización del propio proceso comercial, ¿vale? Bien, temas así sueltos, ¿vale? Existen lo que se llaman las listas, ¿vale? Las listas de usuarios y en concreto las listas activas. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que un usuario empieza a estar etiquetado de una forma distinta o se empieza a tener más información, puede moverse automáticamente de la lista de, oye, fue un lead que me contactó de forma general y ahora es un lead apto para la venta porque me ha solicitado una demo gratuita, ¿vale? Y aquí veis el ejemplo de distintas listas activas donde los usuarios se van moviendo de uno a otro a medida que van pasando por cada uno de mis procesos y embudos comerciales, ¿vale? Y luego, otra cosa que ayuda mucho son en todos estos procesos, claro, hay mucha comunicación. Pueden ser desde llamadas que se pueden replicar, a email que se pueden copiar, a tal. Entonces, se pueden trabajar plantillas para que así no haya ni que gestionar
la creación de un correo nuevo cada vez que se vaya a generar una automatización. Sino decir, ostras, aquí puedo utilizar el email que ya utilicé, pues venga, voy a utilizar la plantilla, ¿vale? Simplemente como nota, ¿vale? Esto sería un ejemplo, por ejemplo, de cómo empezar. Dime, Sheina. Hola, buenas, ¿se me oye? Hola. Sí, perfectamente. ¿Has dicho que se pueden escuchar llamadas? ¿Se pueden grabar las llamadas? ¿Eso cómo se puede hacer? Vale, a ver, claro, esto todo es lo OPD, igual que tú tienes permisos para gestionar el marketing, ¿vale? Siempre que vas a gestionar una llamada debes de avisar al usuario, oye, que para el propio, bueno, cada vez que hablas con un call center de cualquier tipo de compañía o tal, siempre te dicen, para su seguridad la información va a ser grabada. En el caso de que no quiera usted que pues haga usted uso de su derecho, ¿no? De tal. Entonces, avisas. Y luego, cuando llamas, desde el propio CRM, por eso digo, no todos los CRM tienen esta funcionalidad, por ejemplo, HubSpot en concreto sí, que lo que te permiten es, desde el propio CRM, cuando lo tienes abierto, puedes hacer llamadas y las haces a través del ordenador, con los cascos puestos, pues igual, haces la llamada y entonces al avisar, bien lo puedes hacer tú o bien puedes generar un bot, un archivito anterior para avisar al cliente, esa llamada se queda grabada y no solamente eso, sino que como la has organizado desde el perfil del propio contacto, automáticamente se queda archivada la fecha, el día, la hora y todo lo que quieras poner. Por ejemplo, poner, esta es una llamada tipo de la primera llamada que se hace a alguien interesado en Big Data para agricultura, Fue fenomenal, pero noté que al final estaba el tío un poco aburrido, cómo podríamos optimizar no sé qué, y todo eso se queda registrado en ese perfil de usuario y luego puedes compartirla. Entonces hay CRM que esto te permite hacerlo y es muy, muy potente porque permite optimizar muchísimo el proceso comercial. ¿Vale? Se hace a través de la propia plataforma. Muchas gracias. Nada. En la segunda sesión, o sea, la anterior, os enseñé dentro, ojo, que yo os enseño siempre el ejemplo del CRM con el que trabajo más, ¿vale? Pero os enseñé cómo se veía y cómo se podía hacer lo del tema de llamadas para que os familiarizarais con que se puede hacer, vaya, que no os estoy contando aquí una milonga, ¿vale? Entonces, eso, pues que lo tengáis en cuenta. Dicho esto, y muchas gracias por preguntar, ahora veríamos un ejemplo de cómo una empresa empezaría a utilizar un CRM para marketing, ¿vale? Es decir, para captar leads que luego se califiquen y el departamento de ventas pueda gestionar su automatización a través del CRM, ¿vale? Vale, entonces, lo importante es rescatar nuestro embudo. Si no tenemos claro nuestro embudo de conversión, va a ser súper difícil que podamos hacer y utilizar el CRM para optimizar el marketing, ¿vale? Entonces, acordaros, el primer paso del embudo es cuando esa persona que lo que quiere o tiene claro que quiere ahorrar costes de trayectos del campo, igual que gestiona la apertura y cierre de grifos y tal, o los pericos, como lo llaman, pues oye, me gustaría poder, no sé, ver si se puede automatizar algo más o gestionarlo desde el móvil, ¿vale? Eso es lo que se plantea. Y el primer canal donde la empresa tiene que estar dando respuesta a eso, porque son los que utilizan, son el SEO y el SEM, es decir, Google como navegador. Os he puesto el ejemplo de ABC Sevilla por proponeros un canal distinto que veáis que se puede hacer marketing, ¿vale? Facebook como red social, LinkedIn, las que queráis, ¿vale? ¿Qué se haría, ¿vale? Si se vinculan al CRM las cuentas que tenéis de estas redes sociales y del propio Google, ¿vale? Desde el propio CRM vais a poder monitorizar, por ejemplo, la cantidad de leads o contactos que os llegan a través de cada uno de los anuncios o acciones que tengáis en ese momento en marcha en las redes. Luego os va a permitir tener una analítica en un único lugar de todo lo que estáis haciendo con el objetivo captar leads para cualificarlos para venta, ¿vale? Vais a poder, fijaos, esto es una demo, ¿vale? Y aquí veis que lo que está vinculado es Facebook, ¿vale? Pues aquí podéis ver que esto se exporta de esa red social, se podría hacer con cualquiera, el número de impresiones de los anuncios, de los clics que reciben, de los leads que se consiguen. Y no solamente eso, sino que como además coge la inversión que tú le has puesto a esa campaña o a esa acción concreta, cuando se nutre de información, os dice cada lead cuánto os está costando y cuál es la cantidad gastada total. Es decir, en todo momento podéis medir la rentabilidad de todas las acciones que estáis poniendo en marcha y poder comparar a golpe de vista múltiples canales en una misma plataforma, ¿vale? Además, todo lead que llegue a través de Facebook, podéis generar reglas automatizadas para que todo lead que venga a través de la fuente de información Facebook, LinkedIn, Google o similares, pasen a una lista que se llame
no sé, leads, primera etapa del ciclo de vida, ¿vale? Y todos se guardan en esa lista para poder meterlos en el siguiente embudo. ¿Me explico? O sea, que las posibilidades de poder hacer embudo con todos los canales externos es brutal, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de cómo desde el propio CRM, si tiene esta funcionalidad claramente, pueden gestionarse los propios anuncios, o sea, los configuras a través de las plataformas y los lanzas directamente a través del CRM, ¿vale? Y aquí veis un ejemplo de cómo, una vez que lo tenéis en marcha, tenéis rellenos cada uno de los datos, ¿vale? Del anuncio, de la campaña que tenéis en marcha, de las impresiones que ha conseguido, de los clics, del número de leads, de lo que te ha costado el lead de momento, porque la cantidad total ha sido 356 y solamente habéis obtenido uno, luego todo el coste va a ese lead que habéis conseguido y podéis estar pues monitorizando continuamente. Entonces, esto sería lo primero que deberíais de hacer para poder empezar a automatizar marketing a través del CRM, ¿vale? En el siguiente paso del embudo, ¿os acordáis que habíamos dicho, oye, cuando el agricultor empieza a indagar sobre todo esto, somos tan sumamente soberbios muchas veces los de este sector que utilizamos unos términos que no entendemos muchas veces ni nosotros mismos, las cosas como son, y entonces resulta muy abrumador para ellos, ¿no? Entonces hay que aterrizarlo, hacerlo más cercano y mostrarles la información como a ellos les gusta y necesitan, ¿vale? Con lo cual habíamos hablado que YouTube podía ayudar con vídeos cortos y breves a explicar e ilustrar todo esto para hacerlo mucho más comprensible. Con lo cual tenemos que crear el canal, subir los vídeos, etiquetarlos, etcétera, ¿vale? Y además, desde YouTube, siempre enlazar a la web, al contacto de la web para solicitar más información, para seguir derivando desde otro de los canales, siempre hacia ¿qué? Hacia el embudo al que queremos llevar al usuario, ¿vale? Si esto lo hacemos así y enlazamos desde YouTube al contacto, lo estaríamos llevando a un formulario web de contacto, ¿vale? Para conseguir que el usuario finalmente llegue al formulario, lo rellene y se le saque partido, habría que crear esa llamada a la acción, o sea, esa manera de decirle desde YouTube, oye, ¿quieres saber más? Contacta. Y que cuando vaya a la web siempre sea fácil contactar con la empresa, ¿vale? Habrá que crear el formulario, crear una lista de usuarios para que todo aquel que rellene el formulario se quede archivado como, pues, personas interesadas en Big Data para la agricultura, ¿vale? Pues ya lo tenemos guardado, entonces a eso luego se les puede hacer un posterior marketing personalizado, ¿vale? Y activar una automatización, ¿vale? Que permita un email, después de gestionarlo, para recapitularle, por ejemplo, información de interés, ¿vale? Ahora os pongo un ejemplo. Todo esto habría que hacerlo, ¿para qué? Para seguir automatizando ese embudo al que queremos dirigir al usuario. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, podríamos decir, oye, como vienen de YouTube y en YouTube se les ha dicho, si quieres más información, contacta con nuestros especialistas, ¿vale? Yo quiero generar un CTA, una llamada a la acción inteligente, que solamente le aparezca en la web a aquellos usuarios que vengan a través de la fuente de referencia de YouTube, ¿vale? Esa fuente va a ser cualquier red social y eso, bueno, tú puedes seleccionar dentro de las redes sociales la que tú quieras, ¿vale? Que en este caso sería YouTube. Y luego puedes diseñar esa llamada a la acción, ¿cómo va a ser? Va a ser un pop-up, una ventana emergente que se abre a la gente que viene de YouTube para decir, si quieres información más concreta, no olvides en contactar con nuestro equipo de especialistas, o va a ser un botón que voy a colocar en la web para que cuando accedan solo los de YouTube vean claramente, contáctanos y no pierdas más tiempo. Te hacemos sencillo el Big Data basado en la agricultura. Yo que sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Entonces, si hacemos esto, fijaos, directamente estamos consiguiendo que el usuario se empiece a meter por donde nosotros queremos. Estos botones, estos pop-up, estas ventanas emergentes, todo esto se puede diseñar y como colocar sobre la web desde el propio CRM y sin conocimiento de desarrollo de informática, ¿vale? Esto es súper importante porque quiere decir que marketing o ventas, si no hay dos departamentos diferenciados, pueden ejecutar muchas de estas acciones de manera rápida sin depender de otros departamentos, ¿vale? ¿Qué otra cosa habría que hacer? Hemos dicho, venga, estamos llevando al usuario desde YouTube a preguntar una información filtro más directa al equipo de especialistas. Luego tiene que haber un formulario donde dejen sus datos y su pregunta. Pues desde el propio CRM se puede crear un formulario de contacto, pues aquí, por ejemplo, con una serie de campos, ¿vale? Que además van a hacer que en cuanto sea rellenado por el registro, directamente se van a guardar en una lista y van a formar parte de la base de datos, ¿vale? Y luego decimos, venga, claro, quiero que sea en una lista que se llame interesados en más información acerca del Big Data en agricultura, para luego, posteriormente, a este segmento concreto enviarle determinadas acciones de marketing, ¿vale?
Luego voy a crear que todo el mundo que rellene este formulario específico pase a formar parte de esta lista de usuarios. Y así siempre los tendré segmentados por esta información. ¿Vale? Pero no solamente eso, sino que me gustaría que a todo el mundo que pertenezca a la lista de interesados porque haya rellenado ese primer formulario, les llegue automáticamente un email donde se les diga, oye, hemos recibido tu formulario, hemos recibido todas tus preguntas y tal. Nos gustaría concertar contigo una llamada para que nuestro especialista te las responda todas. Coge nuestro calendario, que se puede integrar el calendario perfectamente en el email, para decirnos día y hora que mejor te venga. Y te llamaremos y tal, ¿vale? Todo eso se puede hacer en este correo, que se manda automáticamente a todas esas personas. Pero no solamente eso, sino que como hay que hacer una llamada, se dice, oye, todo el mundo que rellene ese calendario y que fije una reserva, automáticamente se va a asociar a un propietario, es decir, a un compañero comercial que pongamos nosotros. Entonces, automáticamente, cada vez que alguien concierte una llamada a través de ese email, a través de ese calendario, llega una tarea al compañero fulanito de tal que le va a decir, oye, se ha reservado una llamada contigo dentro de 2 días a las 5 de la tarde, ¿vale? Con lo cual se va a garantizar que a esta persona no se la deje desatendida y que cuanto antes se le dé toda la información que necesita, ¿vale? Todo esto sin tener que estar haciendo un seguimiento, digamos, manual o personalizado. Pero no solamente esto, sino que decimos, oye, cada vez que alguien haya cumplido todo esto, es decir, la llamada se haya producido, me gustaría que tras todo este workflow que he creado, esta persona, una vez después de la llamada, reciba un email con una recapitulación de toda esa información que habíamos dicho que era importante para ellos en esta etapa del embudo, que era, una vez que ya han recibido más información y se están diciendo, ostras, a lo mejor es demasiado caro, que se le envíe información sobre qué subvenciones pueden aplicar para el concepto de software de gestión y que se pueda subvencionar parte del coste de esto. Que se le dé información más concreta sobre el Big Data y casos de éxito. Y luego instituciones que apoyan nuestra solución de gestión como una innovación en la agricultura que mejora el rendimiento. Pues si tenemos colaboraciones con Asaja, con el Ministerio, con que se le envíe todo eso para intentar que deje de contemplar que tiene un bajo presupuesto para animarse a seguir por las otras etapas del embudo. Pero como esto no lo quiero hacer manual, lo he automatizado para que le llegue automáticamente ese email, ¿vale? Y estoy siguiendo automatizando etapas del embudo, ¿vale? En este paso, en el que el usuario recibe toda esta información de interés para él, que le permite, como digamos, valorar mejor toda la solución con la confianza de avales que se puedan tener, etcétera, pueden pasar 2 cosas. Que directamente desde aquí diga, venga, voy a solicitar la demo gratis y directamente nos estamos saltando una importante etapa del embudo, o que pase lo que hemos previsto en el recorrido del comprador, que una vez que ha visto toda esta información diga, ostras, sí me interesa, pero no voy a casarme directamente con esta empresa, sino que ahora que sé lo que busco, voy a buscar otras alternativas del mercado para compararlas, ¿vale? Entonces, de igual manera, habrá que llevar directamente desde este email automático al que quiera al contacto de la demo gratis como llamada a la acción. Y si no, habrá que trabajar todo ese contenido de la etapa de decisión porque sabemos que va a hacer investigaciones y queremos estar ahí, ¿vale? Para esa etapa de la venta, ¿vale? Con lo cual, hay que considerar todas estas opciones. En el caso de que no vaya directamente a la demo gratis, sino que vaya a bichear alternativas de mercado, etcétera, acordaros que tenemos que estar posicionados en Google para búsquedas ya más concretas, como mejores software de gestión para el sector de la agricultura, por ejemplo. Tenemos que tener presencia en redes sociales con contenido de por qué el software de gestión XXX es el que más contratan los agricultores andaluces, me lo invento, ¿vale? Luego tenemos que tener en la web una descripción sencilla y cercana del alcance de mis servicios y de los precios para que desde ahí directamente digan, venga, si esta empresa me interesa, solicito mi demo gratuita. O si van a ir al formulario de solicitud, fijaos, una vez que rellenen el formulario de solicitud, entendemos que ya han pasado a una nueva etapa del ciclo de vida. Es decir, ya sí, solicitando la demo, porque lo hemos previsto así en nuestra estrategia, detectamos que este cliente puede ser una oportunidad real de negocio, imaginaos, ¿vale? Al que además para hacer la cita hay que proponerle una llamada, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para este caso concreto, aquí volveríamos a hacer exactamente lo mismo.
cada vez que alguien rellene el formulario de solicitud de demo, debería de activarse una nueva automatización para que reciban un email con una cita de calendario para cerrar la demo con el equipo comercial y generar una automatización nueva que interprete y diga: todo el mundo que feche una llamada para una demo gratis lo entendemos como una persona que está calificada para comprar, es decir, que ya algo más de interés para convertirse en cliente tiene. Luego, si yo consigo que toda empresa que cierre reunión automáticamente sea calificado para comprar, pues así puedo decir automáticamente: todo lead que esté calificado para comprar, quiero que se le considere una cuenta objetivo. Ojo, ya habíamos hecho en ventas un workflow con las cuentas objetivo. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en cuanto una empresa pasaba a ser una cuenta objetivo, se volvía a generar un nuevo proceso de automatización en el que se gestionaba una tarea para el equipo comercial, se asignaba un propietario de contacto y ¡bum! Ahí tendríamos la conexión entre marketing y venta, ¿vale? Fijaos, en un momento tenemos un trabajazo brutal de seguimiento personalizado con los clientes, totalmente automatizado y además garantizando una mejor atención al cliente de la que tendríamos si tuviéramos que seguirlo telefónicamente o sin esta ayuda de automatización, ¿vale? Porque en muchos casos no se nos van las cosas, tardamos en responder, tardamos en dar atención y se pierden muchos negocios por el camino, ¿vale? Esta sería un poco la forma de desenvolverse. María José me pregunta: hola María, ¿cómo casamos en nuestras redes contenidos para las diferentes etapas del Customer Journey? Vale, aquí es exactamente igual, ¿vale? Que en la, digamos, en lo que hemos visto de la estrategia de contenido, ¿vale? Tenéis que tener previstas que en cualquier momento cualquiera de los perfiles buyer persona, en cualquiera de sus etapas del ciclo de vida, ¿vale?, van a poder considerar las redes sociales. Fijaos, en el caso de este buyer persona, las redes sociales están en el primer momento y en el último. En el primer momento para contenidos del tipo, yo qué sé, hay subvenciones para el incremento del coste de la gasolina, para la agricultura, y en el momento final en el que va a ser más como el mejor software de gestión para, yo qué sé, sí, gestionar tu campo desde el móvil, yo qué sé, o tu explotación agraria, ¿vale? Son dos contenidos distintos, ¿vale? Entonces, claro, al publicarlos y al tenerlos en cuenta cada mes de publicación, siempre en el muro de la empresa, ¿vale?, vamos a tener, digamos, como esos dos tipos de contenido, ¿vale?, que les va a llegar de manera así un poco de inercia orgánica a un porcentaje muy pequeño de vuestra red de seguidores. Eso es difícilmente controlable. Pero lo que sí es controlable por la empresa es este contenido que estoy publicando y que claramente tiene una intencionalidad comercial, lo voy a promocionar o a invertir en él para hacerlo llegar a mi buyer persona en esta etapa del ciclo de vida, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo segmento eso? Desde Facebook no se puede, pero desde el CRM sí, porque a partir de los leads y de la información que se van teniendo de las campañas, se pueden generar audiencias hacia las que luego volcar con toda la información de ese lead nurturing, de ese sí, es que no sé cómo se dice el sustantivo, pero iba a decir nutrimiento, pero sonaba muy mal, ¿no? De esa nutrición de leads, ¿vale? Se va cogiendo más información a través de esa cookie, de esa información del usuario, con lo cual, si se van haciendo listas de audiencias, tú sí puedes a determinadas listas de audiencias volcarle la promoción de ese post concreto de esa etapa del ciclo de vida, ¿vale? Pero claro, para eso tienes que tener información en el CRM para poderla utilizar para segmentar, ¿vale? Entonces, poquito a poco se va haciendo cada vez más clic, ¿no?, en el proceso de gestión, ¿vale? Para eso, ojo, nada, a ti por preguntar, para eso, claro, es muy importante que todas estas funcionalidades las pueda hacer un CRM. Yo sería una persona completamente mentirosa y además poco realista si os dijera que controlo cómo son exactamente todas las funcionalidades de todos los CRM que hemos visto, ¿vale? Los conozco porque los he estudiado y los he comparado para elegir con cuál me siento yo más cómoda como profesional y por cuál decantarnos como partner, pero no los conozco todos, entonces no puedo hacer la generalización de que, por ejemplo, esta opción de generación, de generar audiencias y tal para anuncios de canales externos, la tengan o no la tengan. Sé que en HubSpot está e imagino que soluciones que más o menos estén a su mismo nivel de mercado seguro que también, ¿vale?
pero bueno, se trata también un poco de bichear y cuando os estéis planteando qué CRM utilizar, pues si esto os parece interesante, preguntar específicamente por esta funcionalidad, ¿vale? Dicho esto, y para acabar, que hoy os voy a ahorrar media hora conmigo, que estaba muy preocupada porque digo, a ver, 2 horas escuchándome hablar a mí es una pesadilla, ¿vale? Entonces, consideraciones finales, ¿vale? Fijaos, os he puesto un ejemplo, espero que en la medida de lo posible lo más atractivo para hacer entender cómo empezar y qué se podría empezar a hacer para sacarle partido, ¿vale? Ahora, ojo. A ver, es muy importante, primero, desde mi humilde opinión, que este proceso lo llevéis siempre bien con los partners que os pongan en contacto, la propia marca del CRM con la que trabajáis, con partners oficiales externos que os lo lleven. Hay muchas empresas que lleváis marketing con agencias especializadas que si son partners de un CRM, pues habéis solucionado el problema y si no, pues tendréis que trabajar pues como con el equipo, digamos, como de consultores de estos CRM, ¿vale? Es muy importante que siempre tengáis a un equipo de especialistas que sepan utilizar la plataforma y que os formen en ella, si no va a ser imposible. No vale con que se forme la agencia o ya esté formada la agencia y vosotros no, porque si no termináis de entender y de ver la potencialidad de un producto así, va a ser muy difícil que luego lo veáis una inversión que merezca la pena. Luego siempre vais a estar con una agencia, con un equipo de consultores o con un freelance, me da exactamente igual, pero siempre alguien del equipo va a tener que saber utilizar la plataforma, ¿vale? Y además, alguien del equipo de marketing mínimo y alguien del equipo de ventas, ¿vale? Porque además, internamente, fijaos, yo esto lo he hecho muy resumido, pero para trabajar toda esta información bien, o sea, tenéis que obtener un montón de información, de análisis empresarial, de hablar con un montón de compañeros, de fijar los buyer persona estratégicos, hay que dedicarle muchas horas, ¿vale? Con lo que, al final, tenéis que trabajar en sintonía con la agencia, el freelance o el equipo de consultores del CRM. Eso es fundamental. Luego, es muy importante no engañaros con los tiempos, ¿vale? Generalmente, la etapa que llaman así un poco cursi en estos CRM, ¿no? La etapa del setup, que es la etapa de configuración y de puesta en marcha, suele llevar, si de verdad se hace una dedicación importante, que es una dedicación importante, pues garantizar que entre el equipo de la agencia y el equipo de la empresa en total se puedan dedicar alrededor entre 6 y 8 horas a la semana, ¿vale? O sea, estamos hablando de la suma de los dos equipos, no cada uno, ¿vale? Más o menos puede llevar unos 3 meses, ¿vale? 3 meses de plantear desde el principio, buyer persona, etcétera, generar los funnels y tal, más luego dar de alta toda la plataforma, conectar a los equipos de venta, dar formaciones, etcétera. Suelen ser unos 3 meses, ¿vale? A partir del mes 4 es cuando ya todas estas primeras configuraciones empiezan a ponerse en marcha, más luego todo el desarrollo evolutivo que no para nunca en la vida, ¿vale? Con lo cual, pedirle optimización o rentabilidad a algo así antes de 12 meses es absurdo. Absurdo porque, fijaos, también aquí hay mucha prueba, ensayo y error. Se van generando automatizaciones y cosas y se va viendo, oye, aquí engancha bien el lead, aquí en esta automatización el lead no pasa a esta etapa, pero si pruebo esta otra sí. Entonces, claro, al final es un proceso que se debe de optimizar, ¿vale? Con lo cual, si vais a apostar por algo así, no os planteáis ni exijáis jamás ni al equipo interno ni al de fuera resultados en un año, digamos, en cuanto acabe el mes 12, porque eso no va a ocurrir y no necesariamente quiera decir que no esté funcionando. A lo mejor hay muchísimas KPI que os están diciendo que esto está yendo como la seda, entre otras cosas, el ahorro de costes comerciales, el ahorro de dedicación del equipo, que se están empezando a ejecutar otras tareas porque esta herramienta lo permite, que ya son un buen síntoma, pero que tenéis que saber a qué le tenéis que pedir qué, en qué momento para no llevaros una frustración, ¿no? Luego deciros que generalmente no hay programas donde se pueda abarcar algo así de complejo, porque nada más que el uso de la herramienta pues requiere pues una formación específica y una dedicación bastante gorda, pero bueno, para toda la parte de estrategia sí que es verdad que tanto el programa de Extenda pues, como otras soluciones que pueda haber de manera particular pueden contribuir muchísimo a vuestras necesidades de cara a los proyectos, con lo cual si ni siquiera tenéis previsto una estrategia digital, una estrategia de redes, os puede suponer una buena manera de entrar de una manera muy fácil o amable a nivel económico por el propio coste del programa en sí, que es irrisorio para el trabajo y lo que conlleva. Y sobre todo deciros que de verdad que creo que es una tecnología importante
que va a mejorar sí o sí, o sea, es un producto, es algo que mejora drásticamente desde primera hora 2 grandes departamentos de cualquier corporación. Entonces, bueno, si os estáis planteando hacer algo así, hacedlo. Y no muráis en el análisis, en la parálisis, sino que empecéis, que como habéis visto hay una serie de cosas que se pueden poner en marcha casi desde primera hora, ¿vale? Y luego, como es muy difícil abstraer todo esto a la información que tengo de vosotros, pues por eso os he dicho cuando hemos acabado, que os lo voy a poner por el chat otra vez para traeros así en recuerdo, que me comprometo a que si a lo largo de la semana que viene os ponéis en contacto conmigo en ese correo electrónico que acabo de poner para hacerme alguna pregunta concreta y tal, de verdad que os atiendo y os doy seguimiento porque bueno, al final creo que es como cerrar ya el capítulo del taller, ¿vale? Y nada, volveros a agradecer otra vez que hayáis estado aquí, la paciencia de escucharme y nada, que eso, que es un proyecto bonito, que os animo a hacerlo. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, María. Y bueno, con este último taller, no sé si quedan algunas preguntas o hay alguien que tiene alguna duda. Lo puede hacer por el chat o abriendo el micro, o igualmente puede mandarlo a cualquiera a la dirección de correo electrónico que tenemos en pantalla o que María os ha dejado por el chat. De cualquier forma, no quiero dejar de agradecer tu labor en estos 3 talleres, María, que ha sido muy, muy interesante para todos. Me alegro muchísimo. Bueno, yo espero que sí que haya algún valiente la semana que viene. Que no haya preguntas así tanto, me preocupa en el sentido de que a lo mejor es como muchísimo volumen de información, algo a lo mejor que he intentado hacer cercano, quizás demasiado técnico y al final no vamos a conseguir el objetivo que es que se aplique, ¿no? En la medida de lo posible dentro de las empresas. Pero bueno, a ver si se animan la semana que viene. Muy bien, pues gracias a todos y buenas tardes. Adiós, buenas tardes, muchas gracias.